Bienvenidos a un viaje hacia el mundo olvidado de las civilizaciones ancestrales, donde templos perdidos, ciudades sepultadas y monumentos que desafían la lógica comienzan a desvelar sus misterios. Durante siglos ocultos bajo densas selvas, áridos desiertos e imponentes cordilleras, estos lugares extraordinarios siguen poniendo en tela de juicio todo lo que creíamos saber sobre la antigüedad. Cada hallazgo abre una ventana a conocimientos que la historia oficial había dejado en el olvido. Y a veces incluso los arqueólogos más experimentados se ven obligados a replantear sus teorías. Entre ruinas cubiertas de musgo y estructuras talladas en piedra que parecen desafiar las leyes de la física, la evidencia sugiere que nuestras interpretaciones previas pueden ser apenas la punta de un iceberg mucho más amplio. Permanece hasta el final, pues cada destino supera al anterior en asombro y revelación. Las majestuosas pirámides de Giza se encuentran entre los más extraordinarios logros arquitectónicos alcanzados por la humanidad a lo largo de los siglos. Erigidas hace aproximadamente 4.500 años como tumbas monumentales destinadas a los antiguos faraones del Antiguo Egipto, continúan siendo uno de los proyectos de construcción más estudiados y, al mismo tiempo, más enigmáticos jamás emprendidos. El conjunto está compuesto por 3 pirámides principales. La más imponente de ellas, la Gran Pirámide de Keops, alcanzaba originalmente una altura de alrededor 146 metros, situándose como la estructura más alta de su época. Su edificación requirió el uso de más de 2 millones de bloques de piedra, cada uno con un peso que variaba entre aproximadamente 1,8 y 13,6 toneladas, bloques que fueron colocados con una precisión tan exacta que la ciencia moderna aún solo logra describir parcialmente los métodos empleados. Los arqueólogos y científicos internacionales siguen analizando cada detalle de la construcción, y cada descubrimiento alimenta el misterio que envuelve a estas magníficas estructuras. La ausencia de documentos escritos que describan paso a paso la logística de la obra refuerza la sensación de que gran parte del proceso permanece oculto a la comprensión moderna. En la fase inicial, los rostros exteriores de las pirámides estaban recubiertos por una capa de piedra caliza blanca pulida, la cual reflejaba la luz solar como si fuera un espejo gigantesco, creando destellos brillantes que se extendían a lo largo del desierto circundante. Este acabado no solo confería a la construcción una apariencia resplandeciente, sino que también realzaba su presencia visual, convirtiéndola en una señal luminosa que dominaba el horizonte. La alineación de los bordes de la Gran Pirámide con los 4 puntos cardinales evidencia el profundo dominio que los egipcios poseían en los campos de la matemática y la astronomía, demostrando una exactitud que aún hoy sorprende a los ingenieros y arqueólogos contemporáneos. La precisión con la que los bloques se encajan, sin necesidad de mortero, genera una unión tan firme que ha resistido miles de años, demostrando la maestría de los constructores en la manipulación de la piedra. A lo largo de milenios, estas colosales estructuras han resistido incansablemente los implacables vientos del desierto, manteniéndose firmes frente a la erosión del tiempo y convirtiéndose en símbolos perdurables de la resistencia, la ingeniosidad y la extraordinaria capacidad organizativa de la civilización del Antiguo Egipto. La permanencia de las pirámides, a pesar de los cambios climáticos y de las inclemencias del entorno, subraya la calidad superior de la construcción y la visión a largo plazo de sus creadores. En la culturalidad, las pirámides de Giza atraen a millones de visitantes cada año, ofreciendo a cada viajero una travesía atemporal que permite sumergirse en la increíble creatividad y el genio constructivo que la humanidad ha sido capaz de manifestar en piedra. Esta combinación de ingeniería, arte y visión cosmológica sigue inspirando a generaciones, consolidando las pirámides como un legado eterno de la creatividad humana. Teotihuacán se erige como una de las ciudades más grandiosas de la antigüedad en el continente americano. Fundada hace 2000 años, llegó a albergar una población que superaba el número de 100.000 habitantes, lo que la convirtió en una de las urbes más extensas del planeta durante su apogeo. La avenida principal, conocida como la Calzada de los Muertos, se extiende aproximadamente 3,2 kilómetros, conduciendo directamente hacia la imponente Pirámide del Sol, cuya altura se estima en 65,8 metros, situándola entre las pirámides más altas del mundo antiguo. En las proximidades se levanta la Pirámide de la Luna, con una altura de 42,7 metros, formando un eje perfectamente alineado que revela la complejidad del plano urbano de Teotihuacán.
Los muros de la ciudad estaban adornados con murales de vivos colores que representaban mitos y rituales, demostrando que el centro no solo cumplía funciones políticas, sino también culturales y religiosas. Los exquisitos murales, pintados con pigmentos minerales, narran historias de dioses, de la creación y de los rituales que se realizaban en los templos, reforzando la función sagrada del recinto. La arquitectura, con sus amplios patios y sus estructuras de piedra tallada, refleja una planificación que combinaba la funcionalidad con la simbología cósmica. El diseño de la calzada, alineado con los puntos cardinales, permitía que los peregrinos caminaran bajo la sombra de los monumentos, creando una experiencia visual y espiritual única. Hoy en día, Teotihuacán sigue siendo un testimonio vivo del dominio técnico, la visión urbana y la cosmovisión cósmica que caracterizaban a la civilización mesoamericana antigua. Chichén Itzá se erige como una de las ciudades antiguas más emblemáticas de la civilización maya, situada en la península de Yucatán, territorio mexicano. Su fundación se sitúa alrededor del siglo IX después de Cristo, momento en el que la urbe llegó a convertirse en un núcleo político, religioso y económico de gran relevancia para toda la región. Entre sus construcciones más reconocibles destaca la pirámide conocida como El Castillo, también llamada Templo de Kukulcán, que se eleva a unos 30 metros de altura y cuenta con 365 escalones, una cifra que simboliza los días del calendario solar. El conjunto arquitectónico alberga, además, la cancha de pelota más extensa que se conoce en el continente americano, con una longitud que alcanza los 168 metros. En aquel espacio se llevaban a cabo rituales y competiciones ceremoniales que reflejaban la profunda conexión espiritual de los mayas con el juego, considerándolo una manifestación de sus creencias cosmológicas. La disposición de los edificios revela un conocimiento avanzado de la astronomía. Durante los equinoccios de primavera y de otoño, la sombra proyectada sobre los escalones del castillo genera la ilusión de una serpiente gigante que desciende por la fachada, recreando la legendaria serpiente emplumada del mito maya. Templos, observatorios y estructuras de piedra caliza fueron erigidos con una precisión notable, demostrando la destreza matemática y la organización social que caracterizaban a los constructores mayas. Cada alineación, cada medida, revela la intención deliberada de integrar los ciclos celestes con la vida cotidiana y con el ejercicio del poder. Hoy los visitantes que recorren este extenso sitio pueden admirar la arquitectura monumental mientras imaginan cómo los antiguos habitantes fusionaron la astronomía, la religión y la autoridad política para crear una ciudad próspera y vibrante. El eco de los antiguos rituales y la sombra de la serpiente que se desliza sobre el castillo continúan despertando la curiosidad de quienes buscan comprender los misterios que aún guardan los restos de esta civilización desaparecida. Petra, tallada directamente en los imponentes acantilados de arenisca roja de Jordania, Petra se erige como un testimonio sorprendente de la creatividad y la ingeniería de los nabateos hace más de 2000 años. La entrada principal, conocida como el Siq, guía a los visitantes a través de una estrecha garganta que se extiende casi 1 kilómetro 200 metros, flanqueada por acantilados que alcanzan aproximadamente 79 metros de altura, creando la sensación de atravesar una puerta monumental hacia un mundo oculto. Al emerger del Siq, la vista se abre sobre la famosa fachada del Tesoro, una de las obras más reconocibles del mundo antiguo, esculpida con una precisión que desafía el paso del tiempo. La arquitectura de Petra destaca por sus fachadas monumentales, esculpidas con precisión en la roca, con numerosas estructuras que se elevan alrededor de 40 metros, demostrando una combinación superior de arte y habilidad constructiva antigua. Entre ellas se encuentran tumbas reales, monasterios que superan los 20 metros de altura y complejos templos dedicados a deidades locales y extranjeras. Cada elemento revela una planificación urbana que integró tanto la estética como la funcionalidad, aprovechando las variaciones del relieve para crear espacios interiores iluminados por la luz natural. Más que un simple asentamiento, Petra fue en su apogeo un bullicioso centro comercial, estratégicamente situada en rutas de caravanas que conectaban la península arábica con el mar Mediterráneo, lo que impulsó a los nabateos a convertirse en una civilización rica y poderosa. Mercaderes de Siria, Egipto, Roma y más allá intercambiaban incienso, mirra, especias y metales preciosos,
convirtiendo a Petra en un punto neurálgico del intercambio cultural y económico del mundo antiguo. Los sistemas hídricos complejos, que incluían canales, cisternas y reservorios excavados en la propia roca, fueron diseñados para almacenar el escaso agua del desierto, evidenciando una adaptabilidad humana extraordinaria en un entorno hostil. Estos ingeniosos acueductos permitieron la existencia de jardines y fuentes que contrastaban con el árido paisaje circundante. En la actualidad, Petra sigue atrayendo a millones de visitantes y a investigadores, no solo como un tesoro arqueológico, sino también como un símbolo de la ingeniosidad humana y de la resiliencia frente a la naturaleza. Desde el descubrimiento por el explorador suizo Johann en el siglo XIX, la ciudad ha sido objeto de excavaciones meticulosas que continúan revelando nuevas cámaras, frescos y artefactos. Cada año, turistas de todos los continentes recorren sus pasajes, quedan maravillados ante la majestuosidad de sus columnas talladas y reflexionan sobre la capacidad del ser humano para crear belleza perdurable en medio de la adversidad. Machu Picchu, la antigua ciudad de la civilización inca, se alza en lo más alto de la majestuosa cordillera de los Andes peruanos. Fue erigida durante el siglo XV, y su existencia quedó oculta hasta que fue redescubierta a principios del siglo XX, cuando exploradores modernos pusieron nuevamente la vista en sus misteriosas ruinas. La altitud de la urbe alcanza aproximadamente 2.408 metros sobre el nivel del mar, lo que la sitúa entre los asentamientos más elevados jamás construidos por el ser humano. Cada bloque de piedra que compone sus muros es de tamaño masivo y se ha tallado con una precisión tan exacta que encajan sin necesidad de mortero, revelando la extraordinaria maestría de los incas en el arte de la construcción. El complejo se extiende sobre casi 13 kilómetros cuadrados, formando un entramado de terrazas, plazas y estructuras ceremoniales que se integran armoniosamente con el agreste y escarpado paisaje montañoso. Las amplias terrazas agrícolas, diseñadas con ingenio, no solo estabilizan el suelo rocoso, sino que también permiten la práctica de métodos de cultivo sostenibles, esenciales para la alimentación y la supervivencia de la población inca que habitaba allí. Cada nivel de terraza muestra un cuidadoso sistema de drenaje que conserva la fertilidad del terreno y protege contra la erosión. Un sofisticado sistema de gestión hídrica, compuesto por una red de canales, acueductos y manantiales artificiales, garantiza un flujo continuo de agua fresca, demostrando el profundo conocimiento que los incas poseían sobre la hidráulica y la capacidad de manipular los recursos naturales en un entorno tan desafiante. Estas obras de ingeniería no solo abastecían de agua a los habitantes, sino que también alimentaban los rituales y ceremonias que se realizaban en los espacios sagrados del sitio. En 1983, la UNESCO declaró a Machu Picchu Patrimonio de la Humanidad, reconociendo su valor universal y su incalculable aporte cultural. En la actualidad, la ciudad perdida se ha convertido en uno de los destinos más visitados de Sudamérica, atrayendo a viajeros de todo el mundo que buscan contemplar su majestuosidad y respirar el aire de la historia. La permanencia de Machu Picchu a lo largo de los siglos ilustra la asombrosa capacidad del ser humano para adaptarse a entornos extremos y constituye un testimonio vivo de la grandeza y el ingenio de la civilización inca. Ajanta y Ellora son dos gigantescos complejos de cuevas excavadas en la roca en la India, tallados directamente en acantilados de basalto hace más de 2000 años, y representan una fusión singular de religión, arte e ingeniería antigua. En Ajanta, cada pared está cubierta de murales que representan la vida y las creencias budistas, pintados con pigmentos de origen mineral que han conservado su viveza durante siglos, demostrando la durabilidad y la destreza de los artesanos de la época. Ellora destaca por albergar más de 30 cuevas excavadas entre los siglos V y X, entre las que se encuentra un templo monolítico colosal tallado de una sola piedra, que se eleva aproximadamente 30 metros, convirtiéndose en una de las mayores estructuras talladas en la roca a nivel mundial. Toda la construcción se realizó sin ladrillos ni hormigón, apoyándose exclusivamente en el cincelado y el esculpido manual del duro basalto, una hazaña de perseverancia y dominio técnico. El complejo de Ellora fue planeado con corredores serpenteantes que conectan espacios sagrados, mientras que los pilares, tallados con minuciosa simetría, sostienen los techos y sirven como lienzos para relieves que narran episodios mitológicos y doctrinas filosóficas,
reflejando la diversidad de las creencias antiguas de la India. Cada escultura revela una meticulosa atención al detalle, donde los rostros y gestos transmiten emociones que atraviesan los milenios. Las tallas y columnas son tan precisas y equilibradas que los arqueólogos a menudo las comparan con las técnicas arquitectónicas contemporáneas. En conjunto, Ajanta y Ellora funcionan como museos vivientes de la civilización india. Han sido declarados Patrimonio de la Humanidad por la organización UNESCO, un reconocimiento que subraya su importancia universal y la conservación de testimonios invaluables de la interacción entre distintas tradiciones religiosas, como el budismo, el hinduismo y el jainismo. Cada año, millones de viajeros de todo el mundo recorren los pasillos de piedra, maravillados por la combinación de luz natural, que se filtra a través de los estrechos huecos, y la vibrante paleta de colores que aún adorna los frescos, consolidando a estos sitios como destinos imprescindibles para los amantes de la historia y el misterio. Uxmal es una de las ciudades antiguas mayas más importantes, situada en la península de Yucatán, en México, y se distingue por su arquitectura refinada y su planificación urbana avanzada. Su ubicación estratégica en la llanura yucateca facilitó el desarrollo de una sociedad que dominaba la agricultura y el comercio regional. La pirámide del Brujo se erige como la estructura icónica de Uxmal, elevándose aproximadamente a 35 metros de altura y presentando un diseño ovalado singular, poco frecuente en el mundo maya, que destaca por la precisión de sus alineaciones. El Palacio del Gobernador impresiona con una longitud cercana a casi 100 metros, construido con bloques de piedra finamente tallados y adornado con relieves detallados que representan símbolos astronómicos y rituales religiosos, reflejando la profunda conexión entre la observación celestial y la práctica espiritual. Reconocido como Patrimonio Mundial de la UNESCO en 1996, el estatus de Uxmal ha impulsado importantes proyectos de restauración y conservación, garantizando que la majestuosidad de esta ciudad siga inspirando a futuras generaciones y que siga siendo un testimonio sobresaliente de la maestría arquitectónica maya y de la sofisticación de sus constructores. Las líneas de Nazca constituyen una de las maravillas arqueológicas más sobresalientes del planeta, extendiéndose a lo largo de más de 725 kilómetros cuadrados de desierto en el sur de Perú. Creadas entre 500 a.C. y 500 después de Cristo, este complejo sistema comprende más de 300 dibujos colosales que incluyen líneas rectas, figuras geométricas y representaciones de animales, los cuales solo pueden apreciarse plenamente desde el aire. Algunas de las figuras más extensas alcanzan longitudes superiores a 800 metros, mientras que muchas de las líneas rectas se prolongan durante varios kilómetros sobre el suelo rojizo del desierto. Los investigadores sostienen que los Nazca lograron este efecto al retirar la capa superficial de grava oscura para exponer la tierra más clara que yace debajo, generando un contraste fuerte que ha perdurado durante milenios. De manera sorprendente, a pesar del clima desértico severo, donde las temperaturas diurnas pueden subir hasta 38 grados Celsius, numerosos diseños continúan manteniendo una definición nítida y una simetría precisa. Representaciones de aves, peces, monos y siluetas humanas estilizadas ponen de manifiesto el pensamiento abstracto y la habilidad organizativa de la civilización Nazca. Los estudiosos proponen que estas líneas podrían haber tenido funciones vinculadas a rituales religiosos, propósitos astronómicos o ceremonias relacionadas con la lluvia en esta tierra árida. En la actualidad, las líneas de Nazca han sido declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, atrayendo tanto a viajeros como a científicos que buscan desentrañar uno de los enigmas más grandes de la humanidad. Las colosales estatuas de la remota isla de Pascua, universalmente conocidas bajo el nombre de Moais, fueron esculpidas mayoritariamente a partir de tufa volcánica sólida, un material que les confiere una resistencia excepcional. Cada una de estas figuras alcanza una altura promedio de aproximadamente 4 metros, aunque algunos ejemplos sobresalen con una elevación de hasta 10 metros, y su peso supera los 79.800 kilogramos, lo que las convierte en verdaderas proezas de la ingeniería precolombina. Lo que las hace particularmente impactantes es que la mayoría de los moais fueron colocados sobre plataformas de piedra, denominadas aju, formando sistemas ceremoniales que estaban íntimamente entrelazados con la vida cultural y espiritual de los antiguos habitantes de la isla. Estos aju no solo servían como bases físicas,
sino que también actuaban como centros de reunión donde se realizaban rituales de veneración y se reforzaba la cohesión social del grupo. Según los estudios arqueológicos más recientes, las enormes esculturas fueron transportadas desde las canteras mediante métodos ingeniosos que combinaban el uso de cuerdas resistentes y la coordinación de grupos de trabajadores que impulsaban las piezas a lo largo de varios kilómetros de terreno accidentado. Los rasgos distintivos de los moais, como las narices alargadas, las mandíbulas cuadradas y las profundas cuencas oculares, reflejan la precisión y el dominio de las técnicas de talla de la época, al tiempo que simbolizan la autoridad ancestral y el liderazgo de los clanes que los encargaron. A lo largo de los siglos, cientos de moais han soportado la incansable acción de los vientos marinos, la salinidad del aire y el clima riguroso de la zona, conservando una presencia imponente que domina el horizonte insular. Los efectos de la erosión han modelado suavemente sus contornos, creando una pátina de desgaste que realza su misterio y atrae a investigadores y viajeros de todo el mundo. El vínculo entre los moais y los ancestros se manifiesta en la creencia de que estas estatuas actúan como guardianes, que vigilan el territorio y protegen a sus descendientes. Esta notable capacidad de supervivencia ha convertido a los moais en símbolos icónicos de la ingeniosidad humana, de la resiliencia frente a los embates del tiempo y de la profunda conexión entre el arte monumental y la identidad colectiva de una cultura que, pese a los desafíos, logró dejar una huella perdurable en la historia. Skara Brae es una aldea neolítica extraordinariamente bien conservada, situada en el archipiélago de Orkney, en la parte norte de Escocia, y data de aproximadamente 5.000 años atrás. Las viviendas de piedra, construidas con gran precisión y agrupadas de manera compacta, están unidas entre sí por pasillos angostos que revelan la notable organización comunitaria y las habilidades constructivas de sus antiguos habitantes. Dentro de los hogares, los arqueólogos han descubierto camas talladas en piedra, fuegos domésticos y compartimentos de almacenaje, lo que brinda una visión clara del cotidiano en la época prehistórica. Los compartimentos de almacenaje revelan que los habitantes acumulaban alimentos y herramientas, lo que sugiere una planificación cuidadosa y una economía basada en la recolección y el intercambio. Cada elemento, desde las camas de piedra hasta los oxares con fogatas, muestra cómo la gente del Neolítico gestionaba sus recursos y se adaptaba al entorno. En la actualidad, Skara Brae no solo ofrece una ventana directa a la vida humana de la prehistoria, sino que también se erige como una prueba duradera de la creatividad humana y de la capacidad de adaptación al entorno natural. La conservación del sitio permite a los investigadores y a los visitantes percibir la forma en que estas comunidades construían sus casas, organizaban sus espacios y mantenían una vida diaria en armonía con el paisaje rocoso que los rodeaba. Sacsayhuamán es una enorme fortaleza de piedra caliza construida en el siglo XV por el Imperio Inca, cuyos muros defensivos están formados por bloques que alcanzan un peso aproximado de 181 toneladas y encajan con tal precisión que ni una hoja de papel puede pasar entre ellos. Los muros se elevan alrededor de 6 metros de altura, dispuestos en 3 niveles en forma de terrazas, y se extienden a lo largo de casi 610 metros, constituyendo una de las estructuras defensivas más formidables de los Andes. Los bloques, tallados con herramientas de piedra, fueron transportados a través de empinadas pendientes, demostrando la extraordinaria capacidad logística de los constructores incaicos. La alineación de las terrazas sigue patrones geométricos que reflejan la cosmovisión astronómica del imperio. Situada a una altitud superior a 3.658 metros sobre el nivel del mar, la fortaleza domina una vista completa de Cusco, revelando el uso estratégico que los incas hicieron del relieve y de la arquitectura. Además de su función militar, Sacsayhuamán sirvió como centro ceremonial para importantes rituales religiosos, combinando la defensa con la espiritualidad. Con sus piedras colosales, su construcción precisa y su escala monumental, Sacsayhuamán se erige como uno de los sitios arqueológicos más impresionantes de Sudamérica y como un símbolo perdurable de la ingeniosidad inca. Este enclave, testigo silencioso de la resistencia y la fe, sigue atrayendo a investigadores y viajeros que buscan comprender la armonía entre la arquitectura monumental y el entorno natural. El antiguo centro de la civilización maya, Tikal, situada en el norte de Guatemala, alcanzó su apogeo entre el IV siglo a.C. y el IX siglo después de Cristo, albergando decenas de miles de habitantes en su máximo esplendor.
Sus imponentes pirámides de piedra caliza son las estructuras más emblemáticas del sitio. El templo principal se eleva casi 70 metros, una altura comparable a la de un edificio de 20 pisos. El complejo abarca extensas plazas, templos y palacios, organizados en un diseño urbano sofisticado que evidencia la extraordinaria capacidad organizativa y la destreza ingenieril de los mayas. Además de su función religiosa, estas construcciones operaban como centros políticos, comerciales y culturales que conectaban a Tikal con el amplio mundo mesoamericano. Rodeada por una densa selva tropical, la ciudad prosperó durante siglos aprovechando los abundantes recursos naturales de su entorno. Los arqueólogos han descubierto que la planificación de la ciudad incluía sistemas de drenaje y caminos empedrados que facilitaban el flujo de agua y el desplazamiento de los residentes. Los hallazgos también revelan que Tikal mantenía alianzas estratégicas con otras ciudades-estado como Calakmul y Copán, intercambiando bienes como jade, cacao y obsidiana. La ubicación estratégica de Tikal, en una meseta rodeada de ríos y escarpes, le permitía controlar rutas comerciales cruciales que atravesaban la cuenca del río Usumacinta. A lo largo de los siglos, la metrópolis sufrió periodos de expansión y contracción, reflejando fluctuaciones en la población y en la influencia política. Tras su abandono en el IX siglo después de Cristo, la jungla cubrió gradualmente sus estructuras, preservándolas en un estado de conservación excepcional que los investigadores modernos siguen desvelando. El descubrimiento de estelas talladas en piedra revela inscripciones jeroglíficas que narran victorias militares, alianzas matrimoniales y ofrendas a los dioses. Estas inscripciones, combinadas con la arquitectura monumental, demuestran la complejidad del sistema de creencias mayas, donde los gobernantes eran vistos como intermediarios entre los mundos terrenal y sobrenatural. La atmósfera que rodea a Tikal hoy está impregnada de un aura de misterio. Al amanecer, la niebla se levanta entre los restos de los templos, creando sombras que parecen susurrar los ecos de una civilización perdida. Los visitantes contemporáneos pueden explorar los restos de la Gran Plaza, donde se alzaba una enorme plataforma ceremonial, y el templo del Gran Jaguar, cuya escalinata se eleva majestuosamente hacia el cielo, ofreciendo una vista panorámica de la densa vegetación que una vez alimentó a la ciudad. En la actualidad, Tikal ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y permanece como una prueba perdurable de la creatividad y el poder de una de las civilizaciones más brillantes de la antigua América. La conservación del sitio ha permitido que los científicos utilicen técnicas de escaneo láser para crear modelos tridimensionales precisos, revelando detalles arquitectónicos que antes estaban ocultos bajo la vegetación. Delfi era uno de los centros religiosos y políticos más relevantes de la antigua Grecia, situada en las laderas del monte Parnaso, a una altitud aproximada de 1.737 metros sobre el nivel del mar. En su época de mayor esplendor, se consideraba el corazón del mundo griego, el lugar donde se rendía culto al dios Apolo, y donde las profecías de la famosa oráculo Pitia guiaban las decisiones de reyes y gobernantes. Los visitantes de Delfi pueden contemplar el imponente templo de Apolo, construido en el IV siglo a.C., cuyas columnas de mármol se alzan majestuosas y han permanecido firmes durante miles de años, testimonio de la pericia arquitectónica de la época. Junto al templo se extiende un estadio erigido alrededor del V siglo a.C., capaz de recibir a miles de espectadores, reflejando la gran importancia que los griegos otorgaban al deporte y a los festivales colectivos. El teatro de Delfi, con capacidad para alrededor de 5.000 personas, se ubica en una posición elevada que permite al público disfrutar de las representaciones mientras contempla el extenso valle que se despliega bajo sus pies, creando una atmósfera única de conexión entre arte y naturaleza. La voz de la Pitia, la sacerdotisa encargada del oráculo, resonaba desde el interior del templo, y sus enigmáticas respuestas, interpretadas por los sacerdotes, se convertían en decisiones estratégicas que afectaban el destino de ciudades-estado, batallas y alianzas. Los juegos que se celebraban en el estadio no solo mostraban la destreza física de los atletas, sino que también eran una manifestación de la unidad cultural, pues atraían a participantes y espectadores de diversas regiones griegas, reforzando el sentido de comunidad. Desde la altura del teatro, la vista abarcaba no solo el valle, sino también la silueta de los picos cercanos,
creando un escenario natural que acentuaba la dramatización de las obras teatrales, convirtiendo cada representación en una experiencia casi sagrada. Más que un mero yacimiento arqueológico, Delfi representa un testimonio perdurable de la sabiduría, las creencias y la maestría arquitectónica de una civilización que sentó las bases de valores que aún son reconocidos y admirados en la actualidad. La influencia de Delfi perdura hasta hoy, ya que los principios de consulta y búsqueda de conocimiento que se practicaban allí inspiran la expresión consultar el oráculo de Delfos en la cultura contemporánea, simbolizando la búsqueda de respuestas en momentos de incertidumbre. Persépolis, la antigua capital ceremonial del Imperio Persa, fue erigida en el siglo VI a.C. bajo el mandato del rey Darío el Grande, y sirvió como un testimonio palpable de la autoridad y la organización sofisticada de una de las potencias más dominantes del mundo antiguo. El conjunto se asienta sobre una terraza de piedra que se eleva aproximadamente 15 metros sobre la llanura circundante, lo que garantiza tanto una estabilidad estructural como una presencia dominante que proyecta el poder real. La ciudad destaca por sus imponentes escalinatas que conducen al gran patio, espacio donde se recibían a los emisarios provenientes de todas las provincias del imperio durante las ceremonias oficiales, reforzando la imagen de unidad y lealtad al trono. Los palacios, sostenidos por columnas de piedra que alcanzan casi 20 metros de altura, estaban decorados con relieves minuciosos que representaban a los portadores de tributos, a los guerreros y a los animales sagrados, reflejando la riqueza y la diversidad cultural del imperio. Cada relieve mostraba detalles de camellos cargados de ofrendas, soldados en armadura de bronce y criaturas como leones y toros, símbolos de la autoridad divina que legitimaba el gobierno persa. La disposición del sitio combinaba una planificación urbana funcional con una majestuosidad arquitectónica que buscaba impresionar a los visitantes y subrayar la supremacía del monarca. En la actualidad, Persépolis ha sido declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO y continúa atrayendo a visitantes ansiosos por contemplar la magnificencia de la civilización persa, tal como se manifestaba hace varios milenios, ofreciendo una ventana única al esplendor y al orden de una de las civilizaciones más influyentes de la historia. Palmira, situada en el desierto sirio, fue en su apogeo un punto neurálgico del comercio que vinculaba el Mediterráneo con Persia, sirviendo como parada indispensable para las caravanas que recorrían la legendaria Ruta de la Seda. La ciudad se alzaba sobre una fértil oasis que permitía el abastecimiento de agua y alimento a los mercaderes que cruzaban las áridas extensiones del desierto. Uno de sus rasgos más impresionantes es la Gran Columnata, que se extiende a lo largo de casi 1 kilómetro y 100 metros, y está flanqueada por hileras de columnas de piedra que se alzan alrededor de 18 metros de altura, creando un pasaje majestuoso que recordaba la magnificencia de las capitales imperiales. Entre los monumentos más destacados se encuentra el Templo de Bel, erigido en el primer siglo, cuyas paredes de arenisca combinan estilos arquitectónicos griegos, romanos y orientales, reflejando la convivencia de distintas tradiciones culturales. El sitio fue declarado Patrimonio de la Humanidad en 1998, y desde entonces ha atraído a investigadores y viajeros que buscan comprender la interacción entre Oriente y Occidente. A lo largo de los siglos, excavaciones arqueológicas han revelado mosaicos, inscripciones y restos que atestiguan la prosperidad y la mezcla de influencias que caracterizaban a Palmira. A pesar de los graves daños que la ciudad sufrió durante los conflictos recientes, la Gran Columnata fue parcialmente restaurada después de los bombardeos, mientras que el Templo de Bel permanece en pie, aunque su fachada muestra cicatrices de explosiones. Palmira conserva su condición de Patrimonio de la Humanidad, reconocido por la UNESCO, y sigue siendo una prueba viviente de la fusión de civilizaciones que coexistieron en una sola urbe milenaria, ofreciendo al visitante una ventana al pasado donde convergen el comercio, la fe y el arte. Mohenjo-Daro, situada en el valle del río Indo, es una de las primeras ciudades planificadas de la historia humana. Sus orígenes se remontan a aproximadamente 2500 años antes de Cristo, cuando la organización urbana era escasa. La urbe destaca por su trazado en cuadrícula. Sus avenidas principales medían alrededor de 9 metros de ancho, creando un equilibrio estructural y una eficiencia sin precedentes para su época. El diseño incluía zonas residenciales, áreas de almacenamiento y posibles espacios comerciales, todos conectados por calles rectas que facilitaban la circulación.
Un rasgo singular de Mohenjo-Daro es su sistema de drenaje subterráneo. A lo largo de las calles se excavaron numerosos canales de agua que se unían directamente a cada vivienda, demostrando una infraestructura sanitaria avanzada para su época. Los conductos, revestidos con ladrillos cocidos, mostraban gran sofisticación. Este ingenioso diseño permitía la rápida evacuación de aguas residuales y la prevención de inundaciones, reflejando un profundo conocimiento de la ingeniería hidráulica. En la actualidad, las ruinas de Mohenjo-Daro conservan pruebas impactantes de una civilización que prosperó a gran escala. Los restos arqueológicos, desde los ladrillos alineados hasta los vestigios de los sistemas de alcantarillado, ofrecen a los investigadores valiosos conocimientos sobre los primeros pasos del desarrollo urbano y la vida cotidiana. El sitio sigue siendo objeto de excavaciones que buscan desentrañar los misterios de esta sociedad desaparecida. Mesa Verde es uno de los parques nacionales más distintivos de los Estados Unidos, célebre por sus viviendas de piedra, erigidas por el antiguo pueblo hace más de 700 años. Situado a una altitud aproximada de 2.591 metros sobre el nivel del mar en la meseta de Colorado, el parque cubre una vasta extensión que contiene más de 4.000 sitios arqueológicos, entre los que se encuentran cientos de viviendas excavadas en los acantilados, finamente talladas. Estas construcciones varían desde pequeñas habitaciones de apenas unos pocos metros cuadrados hasta complejos de varios niveles, reflejando la avanzada organización social y las notables habilidades constructivas del pueblo. Las llanuras secas, los frondosos bosques de pinos y los escarpados paisajes rocosos forman un ecosistema singular que sustentó la vida de los antiguos habitantes. El clima semiárido y la vegetación escasa generaron un escenario de contrastes, donde los pinos se alternan con arbustos resistentes. Los vestigios arqueológicos revelan una profunda conexión espiritual entre los pobladores y el entorno rocoso. Mesa Verde ha sido reconocido como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, constituyendo un testimonio notable de la perdurable relación entre la humanidad y su entorno natural. Cartago. La antigua urbe situada en la costa mediterránea de Túnez fue en su apogeo uno de los centros de poder y comercio más destacados del mundo antiguo. Fundada por los fenicios en el IX siglo a.C., la ciudad se expandió con rapidez hasta convertirse en un imperio formidable, cuyas rutas comerciales se extendían por todo el continente africano y por la mayor parte del continente europeo. Hoy en día, los visitantes aún pueden observar los vestigios de sus imponentes construcciones, entre las que destaca el puerto militar circular, una estructura reforzada con robustas murallas de piedra que podía albergar cientos de buques de guerra, una prueba clara de su extraordinaria capacidad naval. Los restos del puerto, con su diseño circular y su acceso protegido, revelan la ingeniería avanzada que permitía la ancladura simultánea de una gran flota. Asimismo, las ruinas de los baños romanos, con mosaicos bien conservados y sistemas de calefacción que demuestran la adopción de la arquitectura romana, junto al anfiteatro, típico de la arquitectura romana, reflejan la fusión cultural entre las influencias púnicas y romanas que se consolidó después de la conquista de la ciudad en el segundo siglo a.C. Las plazas públicas, diseñadas para el comercio y la reunión social, también evidencian esa convivencia de tradiciones. En la actualidad, Cartago está catalogada como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, una distinción que reconoce su valor histórico, arqueológico y cultural, y que brinda a los viajeros la oportunidad de adentrarse en la civilización que dominó durante siglos el Mediterráneo occidental. Gran Zimbabue constituye el complejo de piedra más extenso de la África subsahariana en la época antigua, erigido durante el siglo XI como el núcleo político y comercial de un reino de gran poder. Sus colosales muros construidos sin mortero se alzan hasta una altura de 10 metros y se prolongan más de 200 metros de longitud, evidenciando la extraordinaria destreza arquitectónica de sus constructores, quienes lograron una obra monumental sin emplear ningún tipo de aglutinante. El método de construcción sin mortero, conocido como dry stone, permitió que los muros resistieran los embates del tiempo y del clima, demostrando una ingeniería que rivaliza con las grandes edificaciones de otras civilizaciones contemporáneas. La disposición de las estructuras sugiere una planificación urbana avanzada, con plazas, recintos ceremoniales y áreas residenciales que revelan la complejidad social del reino.
A lo largo de los siglos, investigadores y arqueólogos han debatido sobre el origen de su arquitectura, pero todos coinciden en que representa un testimonio sin precedentes del ingenio africano. Hoy en día, Gran Zimbabue está reconocido como Patrimonio Mundial por la UNESCO, conservando la riqueza de la civilización africana y recordándonos la capacidad creativa y la fortaleza del ser humano a lo largo de los siglos. Göbekli Tepe es considerado el sitio religioso más antiguo que se conoce en el mundo, ubicado en una colina árida del sureste de Turquía, una zona que a menudo se describe como la cuna de la civilización humana. El recinto está formado por enormes pilares en forma de T, que alcanzan un promedio de aproximadamente 6 metros de altura y pesan decenas de toneladas, dispuestos en recintos circulares que superan los 18 metros de diámetro, una muestra de técnicas constructivas avanzadas que resultan mucho más sofisticadas de lo que se esperaría de una época dominada por cazadores y recolectores. Las superficies de piedra están meticulosamente talladas con representaciones de animales como leones, toros, serpientes y aves, así como con símbolos abstractos que revelan el pensamiento simbólico y las creencias espirituales de personas que vivieron hace más de 11.000 años. Los pilares, tallados con una precisión que refleja una maestría artesanal, presentan relieves que representan a esos mismos animales, indicando que probablemente tenían un significado sagrado para sus creadores. Los arqueólogos sostienen que la erección de estos colosales bloques requirió la cooperación de cientos de individuos que utilizaban herramientas simples, pero que demostraron una clara capacidad de organización y planificación. De manera sorprendente, Göbekli Tepe es anterior a las pirámides egipcias en más de 6.000 años, y también es más antiguo que Stonehenge, situado en Inglaterra, elevándose a una altitud aproximada de 792 metros sobre el nivel del mar. El sitio no solo ilustra un notable progreso arquitectónico, sino que también ofrece nuevas perspectivas sobre la sociedad humana primitiva, sugiriendo que la religión y los rituales podrían haber precedido a la agricultura y al asentamiento permanente. Hasta la fecha, los equipos de excavación han desenterrado únicamente una pequeña fracción del complejo, mientras que la mayor parte permanece oculta bajo capas de sedimento y rocas, lo que indica que aún quedan innumerables misterios por descubrir. Cada nuevo hallazgo en este sitio desafía las teorías tradicionales sobre el origen de la espiritualidad humana y obliga a los investigadores a reconsiderar el papel de la fe en el desarrollo de las primeras comunidades. El misterio que envuelve a Göbekli Tepe continúa atrayendo a curiosos y científicos por igual, pues su existencia plantea preguntas fundamentales sobre cómo y por qué los seres humanos comenzaron a crear monumentos dedicados a lo sagrado. Göbekli Tepe no es simplemente un yacimiento arqueológico. Es un testimonio viviente de un punto de inflexión fundamental en la narrativa de la civilización, marcando el momento en que las prácticas rituales comenzaron a organizarse antes de la consolidación de la agricultura. Borobudur es un inmenso complejo de templo budista situado en la isla de Java Central, en Indonesia, construido durante el IX siglo bajo el gobierno de la dinastía Sailendra. Concebido como una gigantesca pirámide escalonada con 9 niveles que comprenden 6 plataformas cuadradas y 3 terrazas circulares, la arquitectura combina un profundo simbolismo religioso con la ingeniería avanzada de su época. Con una altura aproximada de 35 metros, Borobudur ofrece panorámicas amplias del paisaje circundante, permitiendo al visitante contemplar la geografía de la región desde su cúspide. La edificación está compuesta por más de 2 millones de bloques de piedra volcánica, y sus superficies están cubiertas por paneles meticulosamente tallados que relatan historias extraídas de las escrituras budistas, demostrando una fusión entre fe y maestría artística. Los peregrinos pueden recorrer más de 2.600 paneles en relieve y observar más de 500 estatuas de Buda distribuidas a lo largo de sus corredores. Cada figura fue esculpida con precisión para transmitir la filosofía y las enseñanzas mediante imágenes simbólicas. El conjunto se dispone como un vasto diagrama cósmico de la cosmología budista, guiando al devoto desde los niveles inferiores, que representan los deseos mundanos, hasta los niveles superiores, que simbolizan la iluminación suprema. El diseño del templo se inspira en la visión budista del universo, donde cada nivel representa un plano de existencia y el recorrido ascendente simboliza el proceso de purificación del alma. Los corredores están flanqueados por relieves que representan escenas de la vida del Buda, las Yataka y la leyenda del Arhat, proporcionando una guía visual para la meditación. La ausencia de mortero y la precisión del entrelazado de los bloques
demuestran que los artesanos dominaron técnicas de corte y alineación que anticipan métodos modernos, resaltando la destreza ingenieril de los constructores. Ubicado en la meseta de Kedú, el templo se eleva sobre la llanura, creando una conexión visual entre la tierra y el cielo. Los detalles de los relieves muestran la maestría de los escultores, quienes lograron representar escenas complejas con una profundidad sorprendente. En la actualidad, Borobudur ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, y sigue siendo uno de los monumentos budistas más importantes del planeta, constituyendo un testimonio vivo de la unión entre la religión, el arte y la ciencia antigua. Angkor Wat constituye el monumento religioso más enorme del planeta, situado en Camboya y levantado en el siglo XII, bajo la autoridad del rey Suryavarman II, como una poderosa declaración del dominio y la arquitectura sofisticada del Imperio Jemer. La estructura se extiende sobre una superficie que supera los 400 acres, equivalentes a 162 hectáreas, y está rodeada por un foso que alcanza casi 189 metros de ancho y 200 metros de largo, prueba evidente de la ingeniería hidráulica avanzada que los antiguos habitantes de la región lograron diseñar y ejecutar. El elemento más destacado del complejo son sus 5 torres centrales. La torre principal se eleva aproximadamente 65 metros de altura, representando al monte Meru, el eje cósmico sagrado descrito en la mitología hindú como el centro del universo. Las torres menores se alinean de forma precisa alrededor de la central, creando una composición que refleja la visión del cosmos y la armonía entre cielo y tierra que los jemeres buscaban expresar. Alrededor de la zona central se extiende la galería exterior, cuya longitud ronda los 800 metros y cuya fachada está cubierta por cerca de 286 metros de bajorrelieves tallados con gran detalle. Estos relieves ilustran episodios memorables de los épicos Ramayana y Mahabharata, al tiempo que muestran a las apsaras, bailarinas celestiales que ejecutan danzas etéreas, demostrando la extraordinaria habilidad artística y la imaginación sin límites de los artesanos jemer. Cada escena está impregnada de simbolismo, y cada figura revela la profunda conexión entre la religión, la naturaleza y la autoridad real. Más allá de su función como templo, Angkor Wat se erige como un símbolo cultural y político que encarna la unión de la fe, la fuerza de la naturaleza y el poder del Estado. Cuando el sol se eleva en el horizonte, el conjunto completo se tiñe de tonalidades dorado-anaranjadas que se reflejan en la superficie tranquila del foso, creando una visión impresionante que enfatiza la presencia perenne de una civilización brillante y majestuosa. Con su inmensa escala, su minucioso nivel de detalle y su trascendente relevancia histórica, Angkor Wat continúa siendo un testigo vivo de la creatividad humana y de la capacidad organizativa de una sociedad que, más de 8 siglos después de su construcción, sigue inspirando admiración y asombro. El Gran Esfinge de Egipto, ubicada en la histórica meseta de Giza, constituye una de las esculturas monolíticas más extensas y antiguas que el mundo conoce. Tallada directamente en la piedra caliza natural hace aproximadamente 4.500 años, cuando la civilización egipcia alcanzaba su mayor esplendor. Sus dimensiones son verdaderamente imponentes. La longitud alcanza cerca de 73 metros, la altura se eleva a 20 metros y la anchura se sitúa en 19 metros, formando una figura que combina el cuerpo musculoso de un león con la cabeza humana, símbolo que en la tradición del antiguo Egipto representaba la unión del poderío animal con la sabiduría del gobernante. Los ojos amplios y el rostro finamente esculpido se cree que recuerdan a un faraón, mientras que el cuerpo alargado del león constituye una presencia dominante que actúa como guardián eterno del desierto y de las pirámides circundantes, protegiéndolas de los embates del tiempo. La esfinge fue modelada a partir de capas de piedra caliza, con diferentes grados de dureza, lo que provocó que el cuerpo se erosionara más rápidamente que la cabeza, dejando visibles las marcas incipientes del paso de los siglos y la cruenta acción del clima árido y abrasivo del desierto. Esta erosión diferencial, observable en la superficie rugosa del cuerpo comparada con la relativa conservación de la cabeza, brinda a los arqueólogos pistas valiosas sobre los métodos de construcción y los desafíos ambientales que enfrentó la obra original. En la actualidad,
La Gran Esfinge permanece no solo como un valioso tesoro arqueológico, sino también como un contundente testimonio de la extraordinaria destreza ingenieril, la profunda visión religiosa y la poderosa fuerza simbólica de una civilización que se encontraba en la cúspide de su desarrollo.